Hola, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en un nuevo taller, el taller número 4 de este mes de mayo, donde entregaremos 8 talleres en forma gratuita para acompañarte en este proceso de elaboración de tu portafolio. Hoy día vamos a trabajar sobre la primera parte de la tarea de evaluación. Primero, señalar o revisar un concepto, una definición de lo que es evaluar. Evaluar es el desafío de descubrir en cada alumno pequeñas luces para que ellas vayan guiando e iluminando sus propias sombras. Claramente esta no es una definición técnica del concepto de evaluar, pero yo elegí esta definición porque en el fondo es la definición que nos invita y que nos da luces de cuál es la concepción del concepto de evaluar. Si nosotros vamos desglosando, por ejemplo, es el desafío de descubrir en cada alumno. Cuando yo digo descubrir en cada alumno, en el fondo acá lo que me está desafiando es que yo tenga un conocimiento acabado de las características de cada uno de mis alumnos. Es decir, cuando yo evalúo, debo, al elaborar el proceso de evaluación y al aplicar el proceso de evaluación y al analizar el resultado de ese proceso de evaluación, yo debo tener un conocimiento de cada uno de mis alumnos, también del grupo curso. Entonces, es un desafío indiscutiblemente, pero también es una característica que nosotros debemos tener, me refiero al conocer nuestros alumnos. Después dice, descubrir en cada alumno pequeñas luces para que ellas vayan guiando e iluminando. Cuando yo hablo de guiar e iluminar, quiere decir que hay un camino, quiere decir que hay un proceso. Y ese proceso se llama aprendizaje para el caso de los alumnos y en el caso desde el punto de vista del docente, se llama proceso de enseñanza. Entonces, cuando yo desarrollo un proceso evaluativo, en el fondo lo que yo estoy haciendo es generar oportunidades para que yo como profesional de la educación, a través de estos elementos que estoy consiguiendo con este instrumento, yo pueda ir visualizando los obstáculos que podrían estar teniendo mis alumnos desde sus individualidades o como grupos o como grupo curso y que me van a permitir tomar esas determinaciones para no equivocar el camino. ¿Cuál es el camino? El que me va trazando mis objetivos o el objetivo dependiendo. ¿Ya? Entonces, decir que este proceso del cual estamos hablando no tiene otro objetivo que el de tomar determinaciones para mejorar. Es decir, yo voy tomando estos distintos elementos, se llaman evidencias, ¿no es cierto? Que son evidencias de este proceso de enseñanza o del proceso de aprendizaje que van teniendo los alumnos y con esta información yo voy haciendo ajustes a mi proceso de enseñanza. Partamos entonces con la tarea número 2, que es la evaluación. Vamos a leer acá lo que dice en pantalla. La primera característica que ha de tener una evaluación que pretende favorecer el aprendizaje es que pueda ser percibida por los estudiantes como una ayuda real, generadora de expectativas positivas. Entonces, acá me están dando un mandato, porque esto no es optativo. Los alumnos deben conocer el proceso evaluativo. ¿Qué significa esto? Significa que los alumnos y el docente caminan por un camino donde cada uno, el docente y los alumnos, tienen un rol. El profesor enseña, el alumno aprende. Entonces, el proceso evaluativo es parte de este proceso que caminan juntos profesor y alumno. Por lo tanto, el alumno no puede desconocer el proceso evaluativo porque es parte de su propio aprendizaje. Por lo tanto, el alumno, y acá hay un cambio de paradigma por lo que uno tenía como concepción tradicional, por lo tanto, acá el alumno es protagonista dentro del proceso evaluativo. Él aporta,
él conoce, él sabe, él participa activamente. Pero el problema didáctico que se nos plantean los profesores es el cómo conseguir que estas expectativas se cumplan. Es decir, que la evaluación verdaderamente promueva que se aprenda más y mejor. Y además, encontrar placer en ello. Claramente, yo como experto en procesos de enseñanza-aprendizaje, como profesional de la educación, tengo el desafío de identificar cuál es el proceso evaluativo más pertinente en un momento determinado de este camino, de este proceso, de este trabajo que yo voy a realizar. Y obviamente la última parte donde dice y encontrar placer en ello, claramente, porque cuando uno es profesional debe gustarle lo que hace. Más aun cuando este trabajo que nosotros tenemos implica una entrega porque trabajamos con personas, porque trabajamos con ese contacto, porque trabajamos con las conexiones, en este caso de profesor-alumno. Si no se produce esta conexión, no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay un proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. Acá hay muchos procesos emocionales contenidos en nuestro trabajo. Por eso también esa partecita es como muy importante, donde dice encontrar placer en ello. Aquí te tiene que gustar esta pega para poder hacer bien este trabajo del cual estamos hablando hoy día de evaluación en un contexto de elaboración del portafolio. Y eso también es un poquito del sello que nosotros le queremos imprimir a estos talleres que estamos haciendo con ustedes. Se logren enamorar de este trabajo que es tan técnico, porque todo lo que nosotros estamos viendo con ustedes, la elaboración misma del portafolio docente es un proceso eminentemente técnico, pero donde nos entregamos por completo porque está contenido en todo esto que vamos a hacer, en toda la elaboración del portafolio, está contenido mucho de nosotros, muchas de nuestras emociones, mucho de lo que conocemos de los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Digamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Ya, entonces, ¿cuáles son las condiciones para una evaluación orientada al aprendizaje? Al diseñar una evaluación orientada al aprendizaje se deben considerar al menos tres aspectos. Número uno, las tareas de evaluación se deben considerar también como tareas de aprendizaje. Es decir, acá debemos entender que el cambio de paradigma, cuando nosotros pensábamos hace tiempo atrás y trabajábamos la evaluación como un proceso final, cuando trabajábamos la planificación como parte de lo que estaba contenido luego que nosotros desarrollábamos el proceso de enseñanza, hoy día el cambio de paradigma tiene que ver con entender que la planificación, que la evaluación es un proceso que se puede dar en cualquier momento de la enseñanza, es parte del proceso de enseñanza. Por lo tanto, ¿qué condiciones se tienen que dar? Primero, debe haber suficiente tiempo y esfuerzo de parte del docente. ¿Por qué? Porque cuando yo genero una instancia evaluativa, yo tengo que pensar cuál es el objetivo del cual estoy trabajando y cuál es el instrumento más adecuado y pertinente que verdaderamente me permita evaluar ese objetivo. No cualquier instrumento me va a entregar la información que yo necesito en relación a ese objetivo que debemos alcanzar. Por eso dice requiere suficiente tiempo y esfuerzo. Otra condición es que se debe distribuir el trabajo a través del tiempo, así como cubrir los distintos temas. Dijimos, la evaluación es un proceso, por lo tanto, yo debo, en mi proceso de planificación, debe estar considerado los distintos momentos en que yo voy a evaluar. Por eso cuando nosotros vimos el taller de planificación, yo les decía que no era malo, muy por el contrario, completaba este cuadro de planificación de sus tres clases, que en cada una de las clases pudiéramos incorporar un proceso de planificación, una instancia de evaluación. Y cuando digo esto, no nos referíamos a instrumentos tan elaborados ni que requiera mucho tiempo. Hablábamos de preguntas poderosas, hablábamos de metacognición, algún ejercicio de metacognición que no te demora más de 30 segundos.
Entonces, ahí se cumple esa condición de que yo en todo minuto voy a estar evaluando. Otra condición es, deben contener tareas productivas que requieran de la demostración de su capacidad. Es decir, acá no solo importa que el alumno repita un conocimiento, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que el alumno, ese conocimiento que se supone que tiene, sea capaz de transferirlo en algo productivo, es decir, que logre demostrar, que logre inferir sobre ese conocimiento. A eso se refiere. Otro aspecto a considerar, un momento, por favor. Otro aspecto a considerar es preciso promover retroalimentación a los estudiantes. Esto es fundamental, ya lo dijimos, los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje y como el instante de evaluación es parte de este proceso, ellos deben tener retroalimentación de parte del profesor. Ellos tienen que saber cómo van para ellos también tomar determinaciones con respecto a su comportamiento, con respecto al aprendizaje. Entonces, las condiciones que se deben dar en este aspecto, proporcionar suficiente retroalimentación y con suficiente detalle para que los alumnos también logren cumplir el rol que les corresponde en este proceso evaluativo. Proporcionar de forma oportuna para que sea útil esta retroalimentación, para que los alumnos también vayan haciendo ajustes en su manera de aprender. Centrar en el aprendizaje más que en la nota. Eso, sí o sí. Vincularla, la retroalimentación, al propósito de la tarea y los criterios de evaluación. Es siempre importante que cuando yo esté trabajando con los alumnos en este proceso de enseñanza, aprendizaje, que tengamos a la vista la meta, el objetivo, ya la tengo que vincular, sobre todo la habilidad que los alumnos deben desarrollar. Asegurarse que los estudiantes reciben y la escuchan. O sea, yo tengo que asegurarme que los alumnos se están conectando con la idea que yo les estoy transmitiendo sobre su proceso de aprendizaje. Otro aspecto a considerar, o el último aspecto a considerar, es implicar a los estudiantes en el proceso de evaluar su propio trabajo. Sí o sí, los alumnos deben tomar conciencia que ellos deben hacerse cargo de lo que están aprendiendo. Y acá es súper importante trabajar las autoevaluaciones, las coevaluaciones, etcétera, etcétera. Ojo, paréntesis, pero en el portafolio docente no se trabaja la coevaluación y la autoevaluación. Y la razón de ello es porque la evaluación docente es para medir tu trabajo, tus reflexiones con respecto a las evidencias que estás obteniendo. No porque la autoevaluación y la coevaluación tiene que ver con aquellas reflexiones que hace el alumno con respecto de su propio aprendizaje. Por lo tanto, no aplica. Acá lo importante es las reflexiones que hace el docente con respecto a lo que van aprendiendo sus alumnos. ¿Ya? ¿Continuamos? Ahora vamos a revisar 10 principios de la evaluación para el aprendizaje. Antes, un paréntesis. En el trabajo que nosotros hacemos como empresa, en este acompañamiento del portafolio docente, este taller está enfocado a poder contextualizar, a poder transmitirles a ustedes un poquito del espíritu del decreto de evaluación, pero también de cuál es el sentido y la significancia para nuestra profesión docente hacer esta tarea dentro del portafolio que se llama evaluación. Por esa razón, este taller está dividido en dos. Uno, donde entregamos esa contextualización para que nos podamos empapar, para que podamos entender la importancia que tiene este proceso dentro de este todo, y ese es el taller de hoy. Pero el taller de la próxima semana, del lunes específicamente, del lunes 22, ahí vamos a ver ejemplos, ahí ya lo vamos a ver en concreto dentro del portafolio. ¿Ya? Entonces, dicho esto, 10 principios de la evaluación para el aprendizaje. Primero, es parte de una planificación efectiva, ¿ya? Es decir, cuando yo planifico, debe estar considerado este proceso evaluativo.
Yo no puedo entregar una planificación entendiendo la enseñanza diferenciada de la evaluación. La evaluación es parte de este proceso. 2, se centra en cómo aprenden los estudiantes. Muy importante. Yo tengo que entender, y eso es lo que yo voy a reflejar en la reflexión cuando yo esté trabajando los resultados de la evaluación que yo apliqué en mi alumno, en el portafolio me refiero. No, no, no es lo que quiere ver en la evaluación docente de cómo yo enseñé, en qué fue lo que yo me fijé, no, sino cómo aprendieron los estudiantes, de las determinaciones que yo tomé, cuáles fueron las adecuadas, las no adecuadas, y ese es proceso reflexivo, pero tiene que estar centrado en cómo fueron aprendiendo los estudiantes. Y si no aprendieron, o aprendieron parcialmente, o aprendieron equivocadamente, ¿qué fue lo que pasó? 3, es central a la actividad del aula. El proceso evaluativo es fundamental. Por eso también se recomienda en la clase grabada, por ejemplo, y también en el proceso de planificación, que esté considerado el proceso evaluativo. 4, es una destreza profesional docente clave. Por eso hacemos este taller. Es importante que entendamos que yo debo mejorar técnicamente este proceso. Es una destreza profesional y no es fácil. No por nada, en el portafolio docente, el proceso evaluativo es uno de los que sale más disminuido en general. Este proceso de evaluación dentro de este todo genera un impacto emocional importante, sobre todo cuando el alumno es protagonista de su proceso evaluativo, se va haciendo parte, porque él va viendo el avance que va teniendo en este caminar que se llama aprender. Incide en la motivación del aprendiz, lógicamente, porque está comprobado que quien se siente parte de algo está motivado. Y al considerar al alumno como protagonista del proceso evaluativo, como lo estamos describiendo, obviamente va a haber una incorporación distinta en este proceso de aprendizaje. 7, promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con los criterios de evaluación. Es decir, hacemos inmediatamente el cambio de paradigma, que acá no estamos hablando de notas, sino que estamos hablando de metas, de lo que yo, en forma particular como alumno, debo lograr. Acá no se trata del curso, no sé, acá se trata de cómo yo voy avanzando en mi particularidad de aprender. Y también le sirve al profesor para ver cómo va avanzando el curso, o un alumno en particular, o los alumnos en forma particular, o los distintos grupos que hay dentro de un curso. 8, ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar. Por eso hablábamos de la retroalimentación como un proceso, pero fundamental. Por eso debe ser descriptivo, debemos darnos el tiempo, por eso la construcción de los instrumentos de evaluación deben ser pertinentes, porque le da luces al alumno de las decisiones que ellos deben tomar en el sentido de cómo estudiar, de cómo abordar, de cuál es lo prioritario, etcétera, etcétera. Los ayuda también a conocerse en este proceso de aprender. 9, estimula la autoevaluación. 10, reconoce todos los logros, los de cada uno, incluso los de nosotros como profesores en esto de trabajar el proceso de enseñanza. Entonces, ¿cómo está planteada la evaluación, esta tarea de evaluación en el portafolio? ¿Qué te dicen? Te dicen evaluación. El docente debe presentar alguna evaluación de dicha unidad y analizar sus resultados. Es decir, tienes que presentar un instrumento, o sea, tienes un objetivo, presentas un instrumento y analizas los resultados. Eso es lo que tú debes hacer en esta tarea. Sigamos profundizando. Durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes, niños, niñas, es probable hacerse algunas preguntas que son súper orientadoras. Primero, ¿cómo monitorear su adquisición de aprendizaje? Es decir, no es lo mismo tener este objetivo que tener este objetivo. Porque tal vez este objetivo que me mide estabilidad
que el alumno conozca, por ejemplo, no es lo mismo que otro objetivo que indique que el alumno va a hacer una demostración. O sea, acá estamos hablando de dos habilidades distintas, de dos objetivos distintos, que en el fondo van a intencionar que yo pueda monitorear este proceso de aprendizaje de maneras distintas. ¿De qué manera yo puedo recoger evidencia de sus avances y dificultades para que sean pertinentes dependiendo de cuál sea el caso? ¿Cómo contribuir, cómo construir un instrumento de evaluación pertinente? ¿Ya? Ahí vamos a revisar en el taller del lunes la taxonomía de Bloom y vamos a ver que hay documentos técnicos que están escritos, que están listos, donde me indican que para cada habilidad hay ciertos instrumentos de evaluación que son más pertinentes. ¿Cómo analizar los resultados y tomar decisiones oportunas? Entonces, estas preguntas a nosotros nos orientan y nos ayudan para focalizar este análisis de una manera más pertinente, con el único fin de tomar decisiones más adecuadas con esta información que yo estoy teniendo. Informaciones que sean pertinentes, que verdaderamente me ayuden a la mejora. Voy a volver a repetir lo siguiente. Este ámbito de la práctica pedagógica también se relaciona con el diseño de la enseñanza, con la interacción pedagógica y la reflexión pedagógica. Por favor, recuerden que el proceso de evaluación no está separado del proceso de planificación, del proceso de reflexión, es todo parte de un mismo proceso. Sigamos profundizando en este proceso de evaluación. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Ya? A ver, veamos. ¿Para qué sirve? ¿O qué es primero? La evaluación y monitoreo son instancias planificadas, no son intuitivas, son planificadas para recoger información, no cualquier información específica sobre el objetivo que estoy trabajando, sobre la habilidad que estoy desarrollando, sobre el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes que saben y que no, y en qué están confundidos, cómo están elaborando lo que aprenden. Estas instancias se construyen atendiendo a las diferencias de los y las estudiantes. Por eso yo en el taller número 1 les indiqué lo importante que es conocer a los alumnos. Y en este proceso de elaboración del portafolio va a ser fundamental que ustedes tengan, independientemente del nivel que trabajen, porque acuérdense que esto se lo piden solo a parvular y yo les sugerí, les recomendé que ustedes también lo hicieran, la caracterización de los alumnos porque les va a servir. Van a escuchar, ya lo escucharon en la planificación lo importante que era, de nuevo lo estamos subrayando, lo importante que los profesores atiendan las diferencias y lo mejor es tenerlas ordenaditas esas diferencias en la caracterización para que mi redacción salga más fluida, más normal, más natural, más cohesionada, más coherente. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que tengan ese producto listo antes de empezar a elaborar el portafolio. ¿Para qué nosotros desarrollamos este proceso de evaluación y monitoreo? ¿Para qué es importante? Bueno, para retroalimentar a nuestros estudiantes, como también entregar al docente información importante, medular, para que el docente se focalice en lo que debe hacer para ajustar este proceso que él ha planificado, para tomar determinaciones, lo mismo que para los alumnos igual toman determinaciones con respecto a lo que ellos van visualizando de la retroalimentación del profesor. Cuando nosotros realizamos este proceso de evaluación y monitoreo, esto se hace durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo al final, ya lo dijimos, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes realizan este proceso de evaluación y monitoreo? Los docentes, porque ellos son los profesionales de la educación. Por eso,
En el portafolio no trabajamos con coevaluación y autoevaluación, trabajamos con evaluaciones diseñadas por los docentes. Entonces, los docentes diseñan la estrategia de evaluación y monitoreo y entregan, obviamente, espacios de participación a los estudiantes porque ellos también son protagonistas de este, pero quienes diseñan como técnicos, especialistas, somos los docentes. Sigamos con esta reflexión que estamos haciendo. Antes de entrar, estoy en el próximo taller, el lunes 22, ya a elaborar nuestra tarea de evaluar. Sigamos reflexionando. La evaluación y el monitoreo son parte del diseño de la enseñanza, ¿no es cierto? Eso ya nos queda claro. No es aparte ni es al final, es en todo el proceso de enseñanza y se inicia con los objetivos de aprendizaje propuestos y es coherente con ellos, dando cuenta de cuán lejos o cerca están los estudiantes. Es decir, yo genero una instancia de evaluación, inmediatamente me da luces de cómo están los alumnos, cómo está el grupo curso y cómo vamos en este caminar. Si hay que hacer ajustes, si hay que profundizar, si debemos detenernos en algo, o bien debemos avanzar más rápido porque los tiempos no fueron los más adecuados en la planificación y los niños están muy bien, están entendiendo muy bien y es más, se están adelantando, están haciendo propuestas. Todo eso me entrega a mí el proceso evaluativo. La información que entrega la evaluación es considerada para orientar las decisiones del docente. Ahora, preguntémonos, ¿pero qué tenemos que evaluar? Bueno, para iniciar el proceso de evaluación es necesario hacerse preguntas. ¿Qué tiene que hacer, decir o mostrar los y las estudiantes para concluir que se logró el objetivo? Ahí es donde yo les hablo de la coherencia, ahí es donde yo les hablo que no es lo mismo utilizar cualquier instrumento para este objetivo que yo estoy trabajando. Entonces, acá es donde yo tengo que tener súper claro, a ver, este es el objetivo, pero cuando yo lo evalúe como respuesta, ¿qué tengo que tener de mis alumnos? ¿Qué tienen que demostrar? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que hacer? Para que yo pueda concluir que se logró el objetivo. Y ahí es donde nacen y surgen, los instrumentos pertinentes y adecuados para ese objetivo. Esto es importante ya que orienta, esta pregunta es importante ya que orienta a los y las estudiantes lo que se espera de su desempeño, pero también le da la luz al profesor para saber cuál es el instrumento más pertinente y adecuado para utilizar. Esta respuesta o esta pregunta es la base para el diseño de las experiencias de aprendizaje y de evaluación. Entonces, acá nuevamente nos señala que es importante que los alumnos también puedan participar en este proceso. ¿Cómo se evalúa? A ver, vamos entrando antes de terminar el taller de hoy. Dejemos anunciar un poquito de lo que va a ser el taller del lunes 22. ¿Cómo evaluamos entonces? A ver, ¿da lo mismo la situación de evaluación y el instrumento utilizado para evaluar? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere evaluar un aprendizaje y de este se desprenden indicadores de evaluación con las siguientes habilidades. Letra A, identifican información. B, elaboran preguntas. C, siguen instrucciones de evaluación. D, comunican resultados. E, incorporan aporte de... Y usted las evalúa, usted todas estas habilidades las evalúa en una prueba. Y de opción múltiple además. ¿Ya? Pregunta. ¿Es pertinente utilizar este instrumento para todo lo que se busca evaluar? Miremos las habilidades. Contrastémoslo con la prueba de ítem de opción múltiple. Identifican información, es decir, los alumnos trabajaron estoy suponiendo, trabajaron en la clase una guía. Yo puedo evaluar, identifican información sobre, bueno, depende si es de ciencia,
Identifican información. Yo puedo evaluar esa habilidad con una opción múltiple. Claro que la puedo evaluar porque la opción múltiple es para evaluar conocimiento. Identificar información es conocimiento. Por lo tanto, ¿es pertinente? Es pertinente. ¿Logro tener los resultados que espero? Sí, logro tener los resultados que espero. Perfecto, ya. B. Elaboran preguntas. Lo puedo evaluar con ítems de opción múltiple. Es decir, yo puedo ver en la opción múltiple que los alumnos están elaborando preguntas. Yo puedo ver en la opción múltiple que los alumnos comunican resultados. Yo puedo ver en la opción múltiple que los alumnos incorporan aportes. Claramente que no. Claramente que no. Entonces, la opción múltiple como instrumento de evaluación a mí me permite evaluar conocimiento. O sea, la A está perfecta. Pero no los otros. Los otros tal vez las otras habilidades las puedo evaluar. Ahí abajito dice, tal vez con un proyecto, con una disertación, con listas de cotejo, bueno, proyectos son instancias evaluativas y la lista de cotejo es el instrumento propiamente tal de evaluación. Una escala de apreciación, pero no con una prueba de opción múltiple. ¿Se entiende cuál es el raciocinio que yo tengo que tener al momento de identificar mi instrumento de evaluación? Sigamos. Entonces, ¿cómo evaluar? ¿Qué es deseable en un instrumento de evaluación? La evaluación debe permitir a los y las estudiantes mostrar un desempeño. Por ello es importante un desempeño, un hacer, no un conocer. Ojo ahí. Por lo tanto, es importante compartir con ellos los criterios de evaluación. Los alumnos deben ser protagonistas de su proceso evaluativo. Atender a la diversidad de los estudiantes, es decir, la determinación que yo tenga con respecto al cómo voy a evaluar debe incorporar todas las características de mi alumno, todas las particularidades que estos tienen. Debe entregar instrucciones claras, eso es fundamental, una condición sine qua non. Las instrucciones deben ser claras y esto es muy importante y a veces tenemos dificultades en eso. Ser consistente con los aprendizajes trabajados, debe haber una coherencia, una consecuencia. Yo no puedo venir trabajando el proceso de enseñanza de una manera y salir con una evaluación que no corresponde a esta manera de trabajar. Y por último, hacer la pauta de corrección antes de aplicar el instrumento. Esto es súper importante porque cuando yo hago una pauta de corrección, yo misma me estoy poniendo en la vereda del frente. Y yo, estando en la vereda del frente, puedo ver cuáles podrían ser algunos elementos que no están correctamente construidos, una pregunta o alguna alternativa o algún criterio sobre una pauta, etcétera, que tal vez le falta precisar, que tiene temas de redacción, etcétera. Ahora, por ejemplo, si un colega revisa la prueba rúbrica con la que evaluaré, ¿este colega está entendiendo? A eso se refiere. Por último, colega, ya cerrando, ¿qué nos dice la evaluación? ¿Por qué es tan importante, es tan apasionante? ¿Por qué es tan importante las instancias evaluativas? Las instancias evaluativas son las que me dan certeza como profesional de la educación si estoy haciendo bien mi trabajo. Y si no lo estoy haciendo bien, si no lo estoy enfocando correctamente, me da luces de lo que yo tengo que hacer. Es realmente apasionante esto de la evaluación. Entonces, ¿qué nos dice la evaluación? De la práctica pedagógica, la respuesta de las y los estudiantes a mí como profesional de la educación me dice sobre cómo y qué enseño. Porque una cosa es de lo que yo enseño, es decir, cómo si yo pasé esto. No, pero si yo utilizo, sí, pero en la efectividad de mi proceso de enseñanza se ve desde el aprendizaje. Por eso es importante verlo desde los alumnos, porque ahí sí yo voy a poder ver lo que yo enseñé, pero en función de qué se aprendió también. Ya, entonces, ¿qué dice de cómo y qué enseño? En la práctica, de verdad, en la realidad. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué podría hacerse mejor? ¿En qué debo enfocarme? ¿Qué debo ajustar? Si se mira el instrumento en relación a las respuestas de los estudiantes, el instrumento era el más adecuado,
¿Es necesario modificarlo? O tal vez no modificarlo, pero sí ajustarlo. Me da muchas luces con respecto a mi práctica pedagógica como profesional de la educación. Pero también me da elementos con respecto al aprendizaje de las y los estudiantes. Hay patrones en la respuesta a errores comunes. Cuando los niños contestaron, la respuesta correcta, supongamos, era la A y el 80% puso la B. ¿Qué pasó ahí? ¿No entendieron las instrucciones? ¿Son muy similares? ¿Qué pasó? ¿Sorprende alguna respuesta? ¿Era lo que esperaba? Muchas veces cuando lo que yo esperaba era distinto, las respuestas de los alumnos obedecen a algo. Tal vez a otras informaciones que ellos tienen con respecto al tema que yo desconozco y que yo no lo visualicé en mi clase y que podrían aportar. ¿Qué dicen de lo que saben los estudiantes? ¿Cuáles son sus logros? ¿A qué distancia estamos de lo que debemos conseguir? Eso es para ir ajustando un poco los tiempos. Entonces, la evaluación a nosotros nos dice muchísimo con respecto a nuestro quehacer pedagógico. Vamos a ir quedando hasta acá. Nos vamos a juntar el 22 a las 21 horas. Ahí va a continuar este taller, parte 2, taller de evaluación docente. Esto lo vamos a dejar para el 22, ¿ya? Que se evalúe esta tarea y lo vamos a dejar porque me faltó la segunda parte, así que lo vamos a ver el 22. Yo les agradezco la atención que tuvieron, el estar acá. Gracias por la asistencia. Siempre en los talleres estamos al máximo de asistencia. Desgraciadamente quedan muchos profesores sin entrar, pero para eso estamos haciendo la grabación, para que ellos también puedan tener esta información y les pueda ser de utilidad. Les sigo recordando, haciendo hincapié, que puedan inscribirse, suscribirse en el YouTube, porque ahí es donde están contenidos estos videos y hay más videos con respecto a los mismos temas que yo estoy segura que les van a ser de mucha utilidad. Decirles también que en el Instagram siempre van a empezar a recibir algunas mini cápsulas que también son de gran utilidad en este proceso de elaboración del portafolio. Y por último, el Facebook, que van a empezar a recibir información importante de los talleres futuros, ¿ya? Así que les agradezco que hayan estado hoy día acá, espero que sea de mucha utilidad y nos vemos el 22 a las 21.